Bendiciones con todos. Tema 12. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Saúl es ungido como el primer rey humano de Israel. Y utilizamos 1 Samuel capítulo 10. En este capítulo leeremos sobre el momento en que Saúl es ungido como el primer rey de Israel. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre mi pueblo Israel? La palabra que se traduce como príncipe en hebreo es Nahik, que también significa líder, gobernante. Saúl había llegado allí en busca de unas asnas perdidas, y lo que encontró fue un cambio en su destino. El profeta le anunció que Dios lo había elegido a él para convertirse en rey de Israel. Ahora, las señales. Podemos imaginar que Saúl le costó procesar las palabras que le había dicho el profeta. Por esa razón, Samuel le dio varias señales que confirmarían la palabra que le había dado. Señal número 1, versículo 2 de 1 Samuel capítulo 10. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? 3 días no llegaba a casa. Señal número 2, versículos 3 y 4 de 1 Samuel capítulo 10. Luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando 3 cabritos, otras 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Mire. Señal número 3, versículos 5 y 6 de 1 Samuel capítulo 10. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¡Wow! Las maravillas que Dios hace. Esta última señal es importante, ya que involucra a Saúl mismo haciendo algo sobrenatural, fuera de su control. Cuando el Espíritu de Dios desciende sobre él, a partir de ese momento, él ya no era el mismo. La traducción dice que se convertiría en un nuevo hombre, literalmente en otro hombre. ¿Qué les parece? Todas estas señales se cumplieron ese mismo día, pero aún antes que se dieran las señales, la Biblia dice que el Señor cambió el corazón de Saúl. Mire el versículo 9 del capítulo 10 de 1 Samuel. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. En hebreo dice literalmente
que Dios le dio un nuevo corazón. Todas las señales sucedieron tal como Samuel había dicho. La última señal no solo sirvió como confirmación para Saúl, sino también dio testimonio a otros del poder sobrenatural que vino sobre él. Versículo 10 al 13, escuché lo que dice. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vinieron, vieron que profetizaba con los profetas. Y el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl tiene también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Las maravillas que Dios hace. Le mudó el corazón, se lo cambió, lo regeneró. Esta historia es un buen ejemplo de lo que Dios puede hacer a través de cualquier persona que el Señor elija. Y el Señor quiere llevarnos a todos a la vida eterna. Y por eso Cristo derramó su sangre para lavar nuestros pecados, para mudar nuestro corazón. Pero muchos no quieren entender eso. Así como Saúl. Saúl no estaba humanamente capacitado para ser rey. Pero debemos saber que cuando Dios hace un llamado, Él también da la unción para cumplirlo, por su gracia y por el poder de su Espíritu. Lo mantuvo en secreto, dice. Es curioso que después de todos los milagros que presenció y de la gran noticia acerca de su futuro, cuando llegó a su casa, Saúl no quiso contar nada a nadie. Un pariente le preguntó, pero él se guardó el secreto. Miren lo que dice el versículo 14 al 16. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Podemos imaginar a Saúl preguntándose: ¿y ahora qué? Samuel se adelantó a la pregunta y le dijo lo siguiente antes de despedirse. Versículo 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. ¿Qué les parece? Esta es una gran lección para todos. Dios no está esperando que hagamos milagros, porque Él es el quien los realiza. Todo lo que Él espera de nosotros es que hagamos lo que está a la mano, y el resto lo hará Dios. El anuncio público. Escuchen bien. Hasta ese momento, solo Samuel y Saúl sabían sobre la unción del primer rey de Israel. Ahora le tocaba al profeta informar a todo el pueblo. Mientras tanto, Samuel le dio instrucciones a Saúl y lo citó para el anuncio público. El versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Samuel convocó al pueblo para presentarles a su nuevo rey, pero no perdió la oportunidad de amonestarlos por haber rechazado a Jehová, prefiriendo a un rey humano. Versículo 17 al 19 de 1 Samuel capítulo 10 dice así:
Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros familiares. Samuel ya sabía quién era el elegido por Dios para gobernar sobre Israel. Sin embargo, él se dispuso a hacer una última confirmación echando suerte delante de todo el pueblo. También lo hizo para que todos supieran que la elección venía del cielo y no de los hombres. La primera suerte se echó para elegir la tribu, luego la familia y por último el hombre que se convertiría en rey de Israel. El versículo 20 y 21 dice lo siguiente: y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar de la tribu de Benjamín por su familia, y fue tomada la familia de Matri. Y de ellos fueron tomados Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. ¿Acaso Saúl no se presentó a esa cita tan importante? Samuel oró al Señor para preguntarle, y él le reveló dónde estaba. Versículo 22, escuche. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Estaba escondido. No sé si tenía miedo. ¿Y ahora qué voy a hacer aquí como rey? No tenía nada de experiencia. Saúl estaba allí, pero se había escondido. Desde el principio se hace evidente que él no era un hombre valiente. Sin embargo, era puesto y muy alto. Ese era el hombre conforme al corazón del pueblo. Escuche el versículo 22, 23 y 24. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Ahí tienen su rey humano. Aquí Samuel aprovechó a recordar al pueblo las leyes de un reinado en Israel. Versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Después de esto, cada quien regresó a su casa, incluyendo a Saúl. Versículo 26. Envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Aunque no había reconocido como rey, Saúl no se fue a vivir a un palacio, sino que regresó a su propia casa en Gabá. Pero desde ese momento se formó un séquito de hombres o ejército que eventualmente formaría el ejército del reino. Unos recibieron a Saúl con brazos abiertos, otros lo menospreciaron. Vea, comienza el problema. Versículo 27. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. La palabra que se traduce como hombres perversos en hebreo es Nei Belial, hijos de Belial, que significa buenos para nada, sin valor, improductivos, destructores. Esta es la misma expresión con que la Biblia describe a los hijos de Elí, hombres corruptos,
Estos hombres perversos reflejaban el problema medular de la petición de un rey humano. Ellos buscaban que el rey los salvara, pero esta es una expectativa irreal, porque los seres humanos no son perfectos y fallan. Pero el único que salva sin fallar es Jehová, el Dios Todopoderoso. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Ya tienen su rey, un rey que se está escondiendo, tiene miedo. No tiene palacio, tiene unos cuantos soldados acá, ya hay burladores. ¿Y cómo nos va a salvar? Entonces, despreciaron a Dios, aténganse a las consecuencias, en otras palabras. Tenemos que aprender a elegir bien, ¿sí? Cuando nos tengamos que tomar esa decisión tan importante para que haya gobernadores conforme a la palabra de Dios, tenemos que orar a Dios. Tenemos que dejar que Él nos dirija. Y eso es importante. Ahora, para poder tomar una buena decisión, yo creo que primero hay que venir a los pies de Cristo. Hay que aceptar a Cristo. Hay que reconocer lo que hizo Él en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para redimirnos y que se levantó de la tumba al tercer día para mostrando que tiene poder aún hasta de la muerte. Ahora, el primer paso es aceptar a Cristo. Aquí hemos hecho una oración de ejemplo que queremos que usted repita con todo su corazón. De esta manera le queremos ayudar para que usted venga a los pies de Cristo. Repítela. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¿Aceptó a Cristo? Verá que su vida cambiará. El Señor quiere cambiar el corazón, regenerarlo. ¿Te acuerdas que lo hizo con Saúl? Le cambió su corazón para que pueda ser un gobernante, un buen gobernante. Aunque él no lo había escogido, aunque lo había escogido el pueblo. Para mantenerse activo, fervoroso, creciendo espiritualmente, tiene que venir a la palabra todos los días, a meditar en ella, a buscar la enseñanza para obedecerla, para ponerla en práctica, para después predicarla. Ore al Espíritu Santo que le ayude. Sí, Él le va a ayudar. Cante alabanza, adora al Señor, porque Él es el único merecedor de alabanza, es el único. Y le invitamos a la iglesia para juntos seguir aprendiendo. Acá en la iglesia seguimos aprendiendo estas verdades, para que se queden plasmadas en nuestras vidas, para que buscan cambio en nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Cada día nos enseñas, Señor. Cada día tienes nuevas a nuestras vidas, Señor. Es que es así de maravillosa tu palabra. Hemos aprendido el proceso de cómo escoger a un rey. Pero no por voluntad humana, sino por voluntad tuya, mi Dios. Porque cuando se elige bajo tu voluntad, hay un buen gobierno. Cuando se elige sin tu voluntad, hay un mal gobierno. Y eso no está bien, Señor. Enséñanos, que tu Espíritu Santo nos enseñe a ser buenos ciudadanos, a ser buenos cristianos, a ser buenos electores, Señor. Padre, bendice a la iglesia, bendice a la familia, bendice a todo aquel que escucha la palabra, Señor.
Nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que también necesitan saber estas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.